con, con el tema y hablando de insuficiencia renal crónica, vamos a ver un subtema de esto que es la anticoagulación. ¿Qué anticoagulantes utilizamos en pacientes con enfermedad renal crónica? Para cerrar un poco el circuito, porque ya conocemos nosotros cómo diagnosticar un paciente con enfermedad renal crónica, cuáles son las principales razones para definir el daño funcional y el daño de tipo estructural del paciente, de tal manera de que habíamos dicho también que la enfermedad renal crónica, el 90% de los pacientes mueren de problemas cardiovasculares y la fibrilación auricular es una de las causas que se presentan en esta etapa de los pacientes con enfermedad renal, de tal manera de que vamos a ver qué tipo de anticoagulantes orales debemos de utilizar y qué parámetros y qué evidencia tenemos al respecto. Entonces, el tema anticoagulación en pacientes con enfermedad renal crónica. Hemos visto que todo paciente que vive con factores de riesgo cardiovascular como son la diabetes o es la hipertensión requiere un tamizaje de la función y del daño renal. Eso lo hemos tenido muy claro. Hemos visto que los dos, ¿no? Todo paciente, sea hipertenso, sea diabético, necesariamente requiere el tamizaje de dos formas. La función renal, como vemos aquí, se mide la creatinina o la cistatina y a través de una ecuación que ya ustedes la conocen, que es la EPI del 2021, se puede realizar la determinación de la tasa de filtración glomerular. Y por otro lado, el daño renal está establecido por la razón o la relación entre la albúmina y la creatinina o la utilización de la albuminuria de 24 horas. Y habíamos dicho que el RAC nos da cifras de menos de 30, normal de 30 a 300, es microalbuminuria o más de 300 macroalbuminuria. Los dos requieren una confirmación de 3 meses, eso ya lo tenemos muy claro. De tal manera de que si yo les preguntara en este contexto de pacientes con enfermedad renal crónica que lo tenemos que anticoagular, ¿cuál de las dos, tanto la función renal o el daño renal, tenemos que considerar para la dosis y para el tipo de anticoagulante oral? Y la respuesta es la tasa de filtración glomerular. Todo paciente que va a ser sometido a una intervención con estos fármacos anticoagulantes debe de tener una tasa de filtración glomerular. De tal manera de que cuando nosotros hemos visto, para clasificar la enfermedad renal crónica requerimos el filtrado y la albuminuria, y que ya lo tenemos claro que pueden ser pacientes que puedan tener un bajo riesgo cardiovascular o un bajo estadio de enfermedad renal crónica o un muy alto estadio, ya lo tenemos bien razonado. Pero para el concepto de una terapia anticoagulante, lo que requeremos es si mi paciente está en qué grado o categoría de tasa de filtración glomerular. Porque sabemos nosotros que estos fármacos anticoagulantes, dependiendo de la tasa de filtración glomerular, es que yo tengo que darle la dosis, por un lado, y por otro lado también debo de elegir el fármaco, porque hay unos que tienen más eliminación renal y otros que tienen menos eliminación renal. Hemos dicho también que por qué es necesario identificar tempranamente la enfermedad renal crónica, y la respuesta está en este sentido, porque ellos tienen que ser tratados inmediatamente como pacientes de alto riesgo cardiovascular. Hemos dicho de que forma temprana tenemos que bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque esto nos permite reducir la incidencia de insuficiencia renal en un 40% y de eventos cardiovasculares en un 25%. Que la utilización de estatinas en el contexto de enfermedad renal crónica está indicado, que el control estricto de la presión arterial en estos pacientes reducen el accidente cerebrovascular de tipo fatal o no fatal o la mortalidad, que el control glucémico es sustancialmente importante en el diabético tipo 1, en el diabético tipo 2 también tenemos
que ser muy estrictos en los primeros momentos del diagnóstico en cuanto al control de la glucemia. Y sabemos que existen fármacos que son moduladores de la enfermedad, que la enlentecen la enfermedad renal crónica, como son los inhibidores SGLT2. Todo en el contexto que hemos hablado. Ahora, la pregunta que nos surge cuando queremos hablar de anticoagulación, ¿qué anticoagulante usar en enfermedad renal? Es la asociación entre el estadio de enfermedad renal crónica con el riesgo de FA incidente. O sea, la incidencia de fibrilación en el contexto del paciente con enfermedad crónica renal. Y aquí le traigo un estudio, que es un estudio coreano, Corea del Sur, en la cual se ve la asociación de la enfermedad renal crónica con fibrilación auricular en una población adulta. ¿Ya? Es un estudio a nivel nacional de Corea y es un estudio poblacional. ¿Y qué observamos aquí? Las etapas de la enfermedad renal crónica, y nos damos cuenta que más de 4 millones de personas están en una situación de no enfermedad renal crónica y que aumenta el estadio. Tenemos diferentes valores de pacientes que fueron estudiados en este ensayo poblacional a nivel nacional. ¿Y qué vemos? Que a medida que las etapas de enfermedad renal crónica avanza la fibrilación auricular incidente. A mayor tasa de filtración glomerular, mayor posibilidad de que el paciente hace fibrilación. Pero eso no es nada comparado con el hecho de que la tasa de incidencia de FA aumenta hasta 4 veces más cuando yo estoy en una etapa 4 de enfermedad renal crónica, sino que las muertes por falla o por antes, miren, como la muerte antes de que aparezca la fibrilación auricular era en alrededor de aumento, pero puede ser de 14 veces más en etapas mayores. Sin embargo, en el último dato, la tasa de incidencia de muerte es del 20% cuando hablamos de etapa 4. De tal manera, vemos el gráfico, que los estadios más avanzados de enfermedad renal crónica se asociaron con mayor riesgo de fibrilación auricular en un periodo de seguimiento de acuerdo a estos estadios de tasa de filtración glomerular. Entonces, a mayor tasa de disminución de la filtración glomerular, mayor fibrilación incidente. Que antes de que se produzca la fibrilación auricular, en los pacientes tienen mayor muerte. Es decir, que en el momento que nosotros podemos identificar pacientes que tengan y vayan a hacer fibrilación auricular, son los que más van a tener eventos e incluso la muerte, y sabemos que puede llegar hasta un 20% las veces de posibilidad de FA cuando tengamos tasas de filtración estadio 4. El otro concepto es, hemos visto que aunque la insuficiencia cardíaca, los eventos trombóticos y la muerte cardíaca súbita son comunes en el enfermo renal crónico, especialmente en la enfermedad renal terminal. Ahora, la pregunta que nos hacemos, si la insuficiencia cardíaca es frecuente en los pacientes con falla renal, si los eventos cardiovasculares trombóticos como el accidente cerebrovascular, como el infarto agudo del miocardio son frecuentes, la muerte súbita cardíaca también son frecuentes en estos pacientes con enfermedad crónica, especialmente terminal. Entonces, vamos a establecer si existe un mayor riesgo de que esta población de pacientes, en el contexto de mayor evento, tenga mayor frecuencia el diagnóstico de fibrilación auricular. Y para eso nos basamos en este estudio, el cual demostró cuál es la incidencia de fibrilación en enfermos renales crónicos y cómo influye ese riesgo en el ictus, que es el evento cerebrovascular, o en la muerte. Miren, más de 110,000 personas adultas
que tenían enfermedad renal crónica y que no tenían fibrilación auricular, que no tenían todavía indicación de diálisis y no estaban en protocolo de trasplante, fueron seguidos por 4 años y se estableció que en el porcentaje que no tenía fibrilación auricular, que era del 88%, había una posibilidad de stroke de 17 personas por 1000 pacientes año en cuanto a lo que tiene que ver con el stroke y con cuanto a lo que tiene que ver con la muerte. Esos pacientes que no desarrollaron fibrilación auricular, el 68% por 1000 pacientes años tuvieron una muerte cardiovascular. Pero si vamos al otro lado, en el cual hubieron 12% que hicieron fibrilación auricular, se presenta en 32 por 1000 pacientes año la fibrilación, miren, en comparación con 17, 54 personas por 1000 personas años y 205 por 1000 personas año. Es abrumador el hecho de que mi paciente se muere más y tiene más eventos cerebrovasculares cuando la fibrilación auricular en el contexto de la falla renal crónica se presenta. De tal manera de que nos embarcamos en otro concepto, el mismo estudio, y podemos ver que el riesgo del accidente cerebrovascular y el riesgo de mortalidad está incrementado de acuerdo a las diferentes etapas de la función renal. De tal manera de que la asociación con infibrilación auricular incidente en estos adultos está muy relacionado con mayor muerte y con mayor eventos cardiocerebrovasculares. De tal manera de que los pacientes con enfermedad renal crónica que desarrollan fibrilación auricular tienen mayor riesgo de sufrir ictus y de morirse por esa causa. El mismo estudio nos dice que es abrumadoramente la muerte y accidente cerebrovascular cuando vemos en nuestros pacientes que tienen muerte por cualquier causa. Es estadísticamente significativo la presencia de fibrilación auricular, la muerte por stroke, el stroke isquémico, el sangrado intracraneal incluso es más frecuente y es estadísticamente significativo en comparación con los que no tuviesen fibrilación auricular. Y entonces el estudio SCREEN nos dice algo interesante también. La fibrilación auricular se presenta más frecuentemente a medida que avanza tu tasa de filtración deteriorándose. Y que eso causa mayor muerte y que eso causa mayores eventos cerebrovasculares. Pero te dice otra cosa, dentro de los accidentes cerebrovasculares, la hemorragia cerebral también es más frecuente cuando existe fibrilación auricular. ¿Será porque son tratados con anticoagulantes o porque el mismo hecho de ser enfermos renales crónicos tienen mayor hipercoagulabilidad estos pacientes? Entonces, si ya tenemos la tasa y vemos que la tasa se disminuye, mayor eventos, ¿cuál es la prevalencia y el impacto de la dosificación inadecuada de los anticoagulantes orales directos? Cuando yo me refiero de ACOT, yo me refiero a anticoagulantes orales directos, como son el apixaban, el rivaroxaban, el dabigatran, ¿ya? Y el endosaban, que no lo tenemos en el mercado ecuatoriano, pero esos son los anticoagulantes orales directos. Dosificación inadecuada. ¿Qué significa eso en la falla renal? Significa que yo no le doy la dosis adecuada y que me cuido y le doy una dosis o infravalorada o supradosis, o sea, una dosis mayor de la que debe por indicación y por tasa de filtración darse. Entonces, esto es muy interesante y quiero que observen, aquí tenemos en rojo la indicación renal de dosis reducida. Es decir, usted, de acuerdo a ese paciente y las guías, le tiene que dar una dosis reducida. Pero yo no hice caso. Le di una dosis estándar. ¿Qué significa? Si yo le tengo que dar reducida, supongamos apixaban. Apixaban, la dosis reducida es de 2.5
cada 12 horas. La dosis reducida de rivaroxaban es de 15 miligramos diarios. La dosis reducida de dabigatran es de 110 cada 12 horas. No le di. ¿Ok? Eso está en rojo. Y la dosis en verde, hay indicación por situación renal de una dosis reducida, pero no, le di una subdosificación de la dosis. Entonces, este paciente no requería una dosis reducida, sino la dosis total, es decir, 5 miligramos cada 12 horas de apixaban, 20 miligramos de rivaroxaban y 150 miligramos de dabigatran. Para entender mejor esto, ¿qué es dosis reducida? 2.5 cada 12 horas de apixaban. Dosis reducida de rivaroxaban, 15. Y dosis reducida de dabigatran, 110 cada 12 horas. Dosis estándar o dosis normales: apixaban 5 cada 12 horas, rivaroxaban 20 cada día y dabigatran 150 cada 12 horas. En rojo nosotros habíamos sobredosificado porque la indicación era de dosis reducida. En verde no hay indicación de dosis reducida, sin embargo le dimos dosis reducida. Es decir, hicimos lo contrario. ¿Y qué pasó con estos pacientes? Los pacientes, los 3 ACOs agrupados, dabigatran, apixaban y rivaroxaban, tenían una incidencia de stroke o de embolia sistémica de ese nivel y tenían el doble de sangrado mayor. Sin embargo, cuando nosotros vemos acá el apixaban comparativamente con dabigatran y rivaroxaban, vemos que cuando nos equivocamos más con apixaban en darle dosis subóptima cuando la dosis no debe ser subóptima, o darle dosis normales cuando debe ser dosis reducida, se produce mayor eventos desde el punto de vista de stroke y de embolia sistémica que de hemorragias. De tal manera que la sobredosis se asocia con mayor riesgo de hemorragia grave con los ACOs, mientras que la subdosis se asoció con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico y embolia sistémica, especialmente en los pacientes tratados con apixaban. Por eso es que debemos de hacer una valoración exacta de la tasa de filtración glomerular de ese paciente para decidir si le damos dosis subóptimas, porque lo requiere, o lo damos dosis normales. Porque si nos equivocamos, tenemos una consecuencia: mayor eventos trombóticos, que es lo que se quiere dar. Ahora, viendo todo este detalle de cosas que suceden y cosas no favorables en el paciente renal crónico, ¿por qué la falla renal conduce a la fibrilación auricular? Estos son mecanismos específicos del riñón que conducen a la FA. Son 3. Alteración de la estructura cardíaca, porque el paciente renal usualmente es hipertenso, tiene sobrecarga, hipertrofia del ventrículo izquierdo, hay una fibrosis miocárdica más pronunciada, hay una ateroesclerosis más pronunciada del paciente, la aurícula izquierda del paciente va a tener un mayor diámetro y el paciente, su ventrículo izquierdo, va a estar disfuncionante cuando tenemos enfermedad renal crónica. La disfunción endotelial, la prematurez de la ateroesclerosis. Hay un paciente con enfermedad renal crónica, es un paciente con un estado de inflamación de bajo grado, no de las inflamaciones de las enfermedades sistémicas como el lupus, pero de bajo grado. Pero sí, el sistema renina-angiotensina-aldosterona está presente, así mismo como el sistema adrenérgico. Y la calcificación vascular.
los pacientes con enfermedad renal crónica tienen mayor calcificación de sus arterias. Y eso se los lleva, ¿por qué? Porque ustedes conocen las alteraciones desde el punto de vista metabólico, mineral que tienen los pacientes renales crónicos. El fósforo, el calcio, el magnesio de estos pacientes y la deficiencia que tienen de vitamina D, que se activa esa deficiencia cuando tenemos enfermedad renal crónica. De tal manera de que es un daño estructural, es un daño disfuncional endotelial y las calcificaciones vasculares. ¿Cuál posiblemente sea el mecanismo de progresión de enfermedad renal crónica a la FA? Aquí tenemos un paciente con FA y aquí tenemos una ilustración del paciente que tiene enfermedad renal crónica. Tiene su problema renal crónico que viene derivado de ¿qué? De un hipertenso, de un diabético, hace una disfunción del ventrículo izquierdo, se dilata el corazón, aurícula izquierda se dilata, hipertrofia ventricular izquierda. Tiene mucha sintomatología de falla cardíaca porque van muy ligados la insuficiencia renal con la insuficiencia cardíaca y tiene mayor efecto trombogénico, es decir, hay más trombosis en el paciente renal crónico, pero no solamente hay más trombosis, sino que hay más sangrado. Entonces, cuando nosotros vemos estos posibles mecanismos, la fibrosis pronunciada cardíaca, la disminución de la función sistólica y diastólica, las alteraciones hemodinámicas y la activación del RAS y del sistema adrenérgico y los llamados microinfartos renales, resultados del estado protrombótico sistémico asociado que presentan los pacientes con fibrilación auricular. Todos esos serían los posibles mecanismos de progresión hacia fibrilación auricular. Este es el estudio ARIC, es un estudio sobre el riesgo de aterosclerosis en las comunidades. En este caso, una comunidad americana, es un estudio americano. Hay 4 poblaciones que lo siguen, y el ARIC ha dado mucha información al respecto, como son el Framingham. ¿Y qué nos dice el ARIC? Cuando yo reduzco la tasa de filtración y aparece albuminuria, existe una fuerte asociación incidental con fibrilación auricular. 2. El mismo estudio ARIC nos dice que cuando se presenta el riesgo de fibrilación incidental, aumenta gradualmente ese riesgo cuando disminuye más y más la tasa de filtración glomerular. Y cuando se presenta la fibrilación auricular incidente, se asocia con 3 veces mayor la progresión de enfermedad renal a enfermedad terminal. Es decir, la presencia de fibrilación auricular en el contexto de un paciente renal crónico nos indica que se nos ha ido el tren de ese paciente y se ha ido a etapas de mayor enfermedad renal crónica que va a requerir diálisis o va a requerir un programa de trasplante de ese paciente. ¿Qué otra cosa es frecuente en el paciente renal crónico que tiene? Es la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. ¿Por qué razón? Porque la enfermedad renal crónica es un estado de hipercoagulabilidad, como decíamos, que el enfermo renal crónico desarrolla más trombosis venosa y embolia pulmonar, que los pacientes renales crónicos tienen eventos tromboembólicos recurrentes y la mortalidad es mayor que en personas que tienen una función renal normal, y que cuando tengamos pacientes tanto con fibrilación auricular como con embolia pulmonar o trombosis venosa profunda, debemos de dar una anticoagulación urgentemente. ¿Qué dábamos antes de existir los anticoagulantes orales directos? Warfarina, antivitamina K. ¿Cuáles son los problemas de los antivitamina K? Como la warfarina, el acecomuralol también. Es esto, que no existen ensayos aleatorizados, doble ciego,
con antivitamina K en pacientes renales crónicos terminales que hayan tenido fibrilación auricular. Y los estudios son contradictorios. Unos dicen, dele, no pasa nada. Otros, hay problemas. Especialmente, ¿qué problemas? Hay un mayor estado de calcificación cuando utilizamos nosotros warfarina en el tratamiento anticoagulante de estos pacientes. Debemos de mantener un TRT. ¿Qué significa el TRT? Tiempo de rango terapéutico. Mantenerlo entre 65 y 70. ¿Qué significa eso? Mantener entre 2 y 3 el INR. No lo podemos hacer fácilmente. ¿Por qué? Porque el paciente renal crónico tiene un aclaramiento renal variable, ¿ya? Y la warfarina varía en su concepto. Hay que realizar ajustes de acuerdo al INR siempre. Vamos a tener un difícil manejo del tiempo de rango terapéutico. Y el otro punto es que los riesgos de accidente cerebrovascular y sangrado en pacientes con FA y enfermedad renal crónica, cuando yo no tengo experiencia como médico de manejar warfarina, es particularmente alto en los primeros 30 días. Cuando yo me lanzo sin mucha experiencia a tratar a un paciente que tiene fibrilación auricular en el contexto de una enfermedad renal crónica, yo voy a tener sangrados, que pueden ser sangrados incluso de la cabeza. Y esos son, por lo general, invalidantes. ¿Qué otros problemas con los calcioantagonistas de vitamina K? Lo que les hablaba, la calcificación vascular aumenta, ¿ya? Porque estos inhiben esta proteína de la matriz y también en nefropatías relacionadas con warfarina hay una nefropatía relacionada a la warfarina en pacientes cuando tenemos INR supraterapéutico, es decir, cuando se nos pasa la mano de warfarina, el paciente renal crónico puede presentar una nefropatía relacionada. Miren, en esta imagen, las calcificaciones que se presentan en mayor grado, y si hay calcificaciones hay mayor posibilidad de trombosis y mayor eventos en estos pacientes. ¿Cuáles serían un reemplazo de esa warfarina que vemos dificultad? Serían los anticoagulantes orales directos. En los estudios que se han hecho con estos anticoagulantes fueron superiores o no inferiores a la warfarina. ¿Para qué? Para prevenir el evento trombótico, y mostraron mejores perfiles de seguridad que la warfarina. O sea, los estudios que compararon en poblaciones con fibrilación auricular, parecería ser que los anticoagulantes orales directos son mejores, son igualmente efectivos o son superiores a algunos de ellos en la reducción del efecto de no producir eventos trombóticos, o sea, accidentes cerebrovasculares. El régimen ya son de dosis fijas. Con la warfarina tenemos que actuar de acuerdo al INR. No requiere controles, no requiere tiempo de coagulación, y ustedes lo saben muy bien, y hay baja probabilidad de interacciones con los alimentos y con los medicamentos. ¿Qué le decimos al paciente con warfarina? No coma cosas verdes, no tome antiinflamatorios, no tome una serie de fármacos, porque son fármacos que pueden interactuar con la warfarina, haciéndola más o impidiendo su buena eliminación, lo cual el paciente puede sangrar o puede bloquear su efecto, o el paciente puede tener un evento cerebral. Este gráfico, aunque es muy complejo, solamente quiero definir los 4 estudios pivotales. El RELAI o RELI es con dabigatran, el ROCKE-HF es con rivaroxaban, el Aristóteles con apixaban y el ENGAGE-ACF-EPTIMI es endosaban. Ahí está la dosis que utilizaron
en los estudios pivotales, fíjense que la dosis del Aristóteles 5 miligramos de apixaban 2 veces al día. Lo interesante es el número de pacientes, que es sustancialmente importante. Son más de 10.000 personas por estudio. Y esto es lo que yo quería que ustedes vean. Estaban excluidos los pacientes cuya función renal esté por menos de 30 rivaroxaban, menos de 25 apixaban y menos de 30 el endosaban. Es decir, había una limitante. Hasta 30 puedes darlo. El otro es la eficacia y el control del stroke en pacientes con enfermedad renal crónica. No, ninguno de ellos afectan la función renal de los pacientes. O sea, se los puede dar a ese margen, más de 30, en este caso más de 25 con apixaban. ¿Son seguros los pacientes con enfermedad renal crónica en el sangrado? Miren, interacción no significante de la función renal. Sin embargo, miren el apixaban, menos riesgo de sangrados mayores relacionadas a la warfarina cuando se compararon en pacientes con enfermedad renal con o sin enfermedad renal. Es decir, en pacientes con enfermedad renal o sin enfermedad renal, el apixaban disminuyó la posibilidad o menos riesgo de sangrados mayores. Hay que tomar en cuenta eso. ¿Cómo se elimina cada uno de estos fármacos? El 80% dabigatran, vía renal. De tal manera de que ese fármaco posiblemente no lo podemos utilizar en pacientes que tengan menos de 30, porque su margen de exclusión, ¿se acuerdan? El estudio RELIGHT es 30. Eran excluidos los que tenían menos de 30. El endosaban tiene 35 y 50 su tasa de eliminación renal, y el rivaroxaban 35 y el apixaban 25. De tal manera de que el perfil de características de eliminación renal está a favor ¿de quién? Del apixaban, porque solamente un cuarto de su metabolismo se hace a nivel renal. Habíamos dicho que los pacientes renales crónicos en etapas avanzadas tenían más eventos, más mortalidad, más posibilidad de fibrilación, pero también habíamos dicho que aumenta el sangrado de los pacientes, el sangrado. Y entonces, aquí tenemos los anticoagulantes. Esto ya le acabo de decir cómo lo debemos dar. ¿Se acuerdan de las dosis reducidas o las dosis subóptimas? Aquí tenemos la dosis del paciente de acuerdo a las guías. El dabigatran, de acuerdo a la FDA, tiene una presentación de 75 miligramos cada 12 horas, ¿ya? Cuando la tasa de filtración esté hasta 30. Menos, ¿no? Menos 30. Cuando el paciente tiene de 30 a 49 de tasa de filtración, se usan los 150 cada 12 horas, excepto si tiene alto riesgo de sangrado. Si tiene alto riesgo de sangrado, se usa la dosis de 110 cada 12 horas. Dicho de otro modo, si tú le quieres dar dabigatran al paciente y tiene menos de 30 de tasa de filtración, hay una presentación de 75 miligramos y se puede dar cada 12 horas, pero es la FDA, es americana. Allá sí lo puedes hacer, pero en Europa, que es la EMA, no está indicado esa dosis. O sea, no le podemos dar al paciente que tenga menos de 30. Si el paciente tiene de 30 a 45
de 30 a 49, yo le puedo dar la dosis de 150, que es la dosis estándar, cada 12 horas, pero si tiene riesgo de sangrado mayor, es decir, si tiene, ya vamos a hablar después de las escalas CHAS-VAS, si lo han oído, o HAS-BLED, el CHAS-VAS para ver el riesgo cardiovascular, trombótico o isquémico, y el HAS-BLED, el riesgo hemorrágico, nosotros tenemos que utilizar la dosis de 110. Rivaroxaban, se aprobó 15 miligramos cuando tengamos tasas de 15 a 49. Si yo tengo una tasa de 15 a 49, puedo utilizar Rivaroxaban. Menos de 15 no está indicado. Ninguno está indicado menos de 15. Si yo tengo Apixaban, se debe ajustar la dosis a 2.5 cada 12 horas si cumple 2 de los 3 criterios. Si no cumple 2 de 3 criterios, usted le tiene que dar la dosis de 5. Acuérdese de la imagen anterior. Si el Apixaban le damos una subdosis y la dosis debe ser estándar, cometemos el error. Si nosotros, la guía nos dice, debemos de darle una dosis subóptima cuando cumpla 2 criterios de los 3, que su creatinina sea más de 1.5, que su edad sea más de 80 y que su peso sea menos de 60. Si esa viejita cumple los 3 o 2 de esos 3, le doy la dosis de 2.5 cada 12 horas. Si no cumple, ese paciente tiene que recibir 5 miligramos cada 12 horas. El endosabando lo vamos a ver porque no hay en el mercado ecuatoriano, así que, pero en esos 3 tienen que saber. Resumen, los 3 se pueden dar a menos de 30, a pesar de que en los estudios pivotales el margen de exclusión era 30. Pero tienen sus bemoles. El dabigatran en Estados Unidos yo lo puedo dar cuando tenga tasas menos de 30, pero más de 15, en la fórmula 75 miligramos cada 12 horas. Si no, si tiene más de 30 a 49, yo le doy la dosis total de 150 cada 12 horas. Pero si existe mayor riesgo de sangrado, le doy la dosis de 110. ¿Qué tipo de sangrados son? Para que entiendan. Sangrados gastrointestinales. ¿Qué pasa con el Apixaban? La dosis completa, cuando tengamos pacientes, es de 5 cada 12 horas, excepto si se cumplen 2 de los 3 criterios, más de 1.5 de creatinina, 80 años o más, o el paciente tiene un peso de menos 60. Y el Rivaroxaban en pacientes de 15 a 30, se puede utilizar, pero la dosis de 15 miligramos. Dicho de otro modo, está así. Esta es la que ustedes tienen que tener en mente. Mira cómo a partir de 15 para abajo y diálisis están no indicados, ninguno de ellos. Sin embargo, ya vamos a ver qué nos dice la evidencia. Que cuando yo tengo entre 30 y 15 la dosis de ¿qué? De 15 de Rivaroxaban, 30 entre Dosaban y de 2.5 cuando se cumplan 2 de los 3 criterios que ya habíamos conversado. Y esto es importante que lo sepan. ¿Cuál es la tasa anual de muerte súbita cardíaca? En la población general es 0,1%. En pacientes enfermos renales crónicos no diálisis está entre 2 y 3%. En pacientes que tienen falla cardíaca es 4%. Y los pacientes que están en hemodiálisis es el 5%. Y la incidencia por cada año es del 7% en el primer año. Es decir, que el primer año que el paciente está en hemodiálisis, la posibilidad
de hacer muerte súbita es alta. Este es un trabajo, una revisión reciente del año 24, ahora poco fue publicada en el 2024, sin embargo ya la teníamos impresa desde el noviembre 30, pero no impresa físicamente, pero sí teníamos acceso a ello. La anticoagulación en el paciente con enfermedad renal crónica. Y aquí tenemos los anticoagulantes orales directos que habíamos conversado. Y aquí la cascada de coagulación y dónde actúa. ¿Dónde actúa el apixaban, edosaban y rivaroxaban? Bloqueando el factor 10. Ahí es. Y si bloquean el factor 10 estos elementos, bloquean el complejo protonvinasa, que tiene que ver con el calcio, ya, que es uno de los factores también. Y el dabigatran, ¿dónde actúa? Bloqueando, esto significa bloqueo, el factor 2, que impide la conversión de fibrina a fibrina, de fibrinógeno a fibrina. ¿Dónde actúa la warfarina y otros elementos que son antivitamina K? Actúa aquí en la vitamina K, epóxido de reductasa, su unidad 1, que impide la formación, y carboxilización de este elemento. ¿Y dónde va a bloquear? Va a bloquear al factor 7, al factor 9, al factor 10 y al factor 2. Eso tenemos que reconocer que eso ya ustedes supuestamente lo conocen, pero tienen que aprenderlo para este examen, para ver qué es lo que pasa si yo tengo un anticoagulante oral directo tipo dabigatran. El factor 2 es el que lo voy a bloquear, impide la activación del factor 2. ¿Qué significa este 2 y la A activado? Lo bloqueo. ¿Qué pasa con endosaban, apixaban y rivaroxaban? Actúan sobre el factor 10 activado, o sea, impiden al factor 10 o, en términos generales, al complejo protonvinasa que hay. Y el otro, que es el anticoagulante más conocido por ustedes, que se llama la warfarina, y muchos años atrás, vemos que actúa en 4 factores. El factor 7, tisular que se llama, el factor 9, el factor 10 y el factor 2. Entonces eso lo tenemos que tener claro. ¿Qué surge de la evidencia? Aparentemente hay una pregunta que tenemos que hacer. ¿Es el apixaban un anticoagulante seguro y eficaz en comparación con la vitamina K, antivitamina K, para pacientes con fibrilación auricular en hemodiálisis? Viene este estudio, que es el estudio renal AF trial. ¿Cuál era la pregunta del estudio? ¿Es el apixaban el anticoagulante seguro y eficaz? ¿En qué pacientes? Hemodializados. Que tengan, ¿qué cosa? Fibrilación auricular. Y se hace este ensayo. Es un ensayo prospectivo, es decir, de aquí para adelante, aleatorizado, abierto, ciego, de evaluación de resultados, en 42 centros de Estados Unidos, 154 pacientes sometidos a hemodiálisis crónica con fibrilación auricular. El 37% eran mujeres con un promedio de edad de 68 años que tenían un CHAS-VAS de 4, es decir, indicación formal de anticoagulación. ¿Y qué se les dio? Apixaban versus antivitamina K en más de 300 días. El estudio, hay una prematura disminución de reclutamiento de forma anticipada. La dosis de 2.5 cada 12 horas de apixaban tenía que cumplir esos criterios, tener más de 80 años o menos de 60, o ambos, para yo darle la dosis. Si no, no le daba sino 5 miligramos, que era la dosis que vemos aquí abajo. 82 personas lo tomaron,
warfarina, y la media en el rango terapéutico de warfarina, que hemos dicho que es difícil mantenerlo, era de apenas 44%. Y acuérdate que más de 65 o 70% es lo que nos dice la regla. ¿Y qué vemos? No hay diferencias en sangrado mayor, no hay diferencia en mortalidad, hay un evento, frecuencia de evento al primer año, sea stroke o embolismo sistémico, en el 3% con apixaban y 3.3% con warfarina. No hubo un impacto en el sangrado, de tal manera de que las hemorragias clínicamente relevantes fueron 10 veces más frecuentes que el ictus o la embolia sistémica entre los pacientes con FA y enfermedad renal terminal anticoagulados. Sin embargo, no hubo potencia suficiente estadística para resolver este problema. O sea, aparentemente los dos grupos farmacológicos son relativamente iguales, o sea, no sería inferior a la warfarina. Ese es el estudio Renal HF. Hacen otro estudio, que es el estudio Axardia AFNE 8, en la cual el apixaban a una dosis segura y eficaz versus vitamina K sometidos a hemodiálisis. Y ahí cambia la cosa. Es un estudio alemán, 97 pacientes. La adherencia fue mejor. En el otro estudio se perdieron pacientes por adherencia. Y se le dio un derivado de la warfarina. Y la dosis, miren, la dosis fue menor. No fue la de 5. ¿Y qué encontraron? Una mejor respuesta a la vitamina K, casi 51% de rango terapéutico. Y miren, 45 y 58 no significación, seguridad. ¿Qué significa seguridad? Sangrados. Es igualmente ambos, sea apixaban o sea el fenocumarón normal en cuanto a sangrado. Eficacia, ¿qué significa eficacia? Menos eventos cerebrales, menos embolias sistémicas. Numéricamente digo, porque la P es 0,51, debe ser 0.05 para ser significativa. Hay 20 aquí y 30 acá, no hay significancia, pero hay una tendencia numérica a tener menos eventos como stroke o muerte por causas cardiovasculares o infarto en el grupo tratado por apixaban. Y en lo que corresponde a los componentes individuales como muerte, infarto y sangrado mayor, no existe diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué es lo que concluye el estudio AFNE 8? No hubo diferencia entre la seguridad y eficacia de apixaban con antivitamina K. A pesar de la anticoagulación oral, los pacientes con FDA sometidos a diálisis siguen presentando un riesgo elevado de eventos. Para identificar el abordaje óptimo se necesitan más ensayos aún. Y aquí viene otro estudio, que es el más impactante y el que tomamos de referencia ahora en el análisis. ¿Por qué? Porque ¿cuántos pacientes son? 25,000. Si bien es cierto, no es un estudio que nosotros sea prospectivo, sino es retrospectivo, que pierde un poquito de validez, pero estamos hablando de 25,000 personas que estaban en diálisis y que tenían fibrilación auricular y estaban comenzando apixaban o warfarina, en una relación 1 y 3. O sea, a uno le daban apixaban y a tres pacientes le daban warfarina. ¿Y qué es lo que encontraron? El stroke. Miren, 11.8 para warfarina y 12.4 para apixaban. No existen diferencias significativas. Pero el sangrado mayor fue 22.9 por 100 pacientes años con warfarina y 19.7 por 100 pacientes año con apixaban.
siendo estadísticamente significativo. En cuanto a la descontinuación, no hubo diferencia entre los dos. El estudio concluye que retrospectivamente hablando, esos 25.000 pacientes que estaban en diálisis y que tenían fibrilación auricular, la anticoagulación para la prevención del ictus, hubo una cantidad similar de ictus, pero menos hemorragias mayores con apixaban. De tal manera que aquí viene la disyuntiva. ¿Qué le damos al paciente en hemodiálisis cuando tiene fibrilación auricular? Y la evidencia nos dice que es un verdadero dolor de cabeza, especialmente para el nefrólogo, para el hematólogo, que son los que manejan estos. Porque miren este estudio, este es un estudio que yo también participé, es el estudio COMPAS. El estudio COMPAS fue más de 17.000 personas en 33 países. Ecuador, teníamos el estudio, que es mi centro de investigación, que es Unicormed, está en Interhospital. Seleccionamos pacientes con cardiopatía isquémica y arteriopatía periférica, y en este estudio se sacaron aquellos pacientes que tenían insuficiencia renal. ¿Cuál era la tasa de filtración promedio de todos esos 17.075? Placebo 8.800, pantoprazol se les daba también a los pacientes. Pero ¿cuál es el propósito aquí? Aquí no era el propósito de darle, sino un fármaco que le disminuye el sangrado. Este estudio, el COMPAS, tenía un brazo de pantoprazol, tenía un brazo de aspirina sola, tenía un brazo de aspirina con rivaroxaban 2.5 cada 12 horas y otro brazo de rivaroxaban 5 cada 12 horas. Es un estudio complejo. ¿Y qué es lo que se ve aquí? La pregunta es, de este estudio o su análisis del COMPAS, ¿cuál es el riesgo en el enfermo renal de usar inhibidores de la bomba de porrotones? Y en este estudio sale que a medida que la tasa de filtración disminuye, es más frecuente que el paciente que tenga pantoprazol, miren aquí, 1.64 de 1.41 que tenga placebo. Es decir, que los pacientes seguidos por 3.3 años que tomaban por pantoprazol hacían una caída mayor de la tasa de filtración. En la incidencia de enfermedad renal crónica 10-10 no hubo diferencia. En la presencia de insuficiencia renal aguda tampoco hubo diferencia, pero sí en la declinación un poquito más importante de la tasa de filtración. ¿Qué concluye este estudio? Que en el análisis post-hoc de ensayo COMPAS, el pantoprazol se asoció con un mayor riesgo de disminución de la tasa. Hace unas semanas atrás salió este estudio FLOW, que es el efecto de la semaglutide en la enfermedad renal crónica. El estudio FLOW con semaglutide, que es un agonista GLP-1, produce un efecto favorable. Es un estudio doble ciego controlado. Se cogieron diabéticos y enfermos renales crónicos con tasas de 50 o 75 y con una relación albúmina-creatinina entre 300 y 5.000, o una tasa de 25-50 más de 100 a 5.000 la relación. Se lo siguió por 3 a 4 años y este es el placebo y este es la semaglutide, es inyectable, subcutánea cada semana. Hubieron eventos renales mayores 7 en el grupo de placebo y 5.8 en el grupo semaglutide. Hay una reducción de alrededor del 24% de eventos renales.
muertes por todas las causas, hay un 15.8 y un 12.8 con semaglutida, hay una disminución del 20% de las muertes por todas las causas, y en lo que es eventos adversos con interrupción del tratamiento no existen diferencias entre los dos. ¿Qué concluye? Que la semaglutida redujo el riesgo de eventos renales mayores y muertes por causas cardiovasculares en pacientes con diabetes y con enfermedad renal crónica. O sea, un nuevo producto tenemos en mente para el manejo de los pacientes. Para finalizar, ¿qué podemos nosotros evaluar cuando nosotros vemos un paciente sospecha de enfermedad renal crónica? Debemos de hacer un examen físico, ustedes como médicos internistas, ver síntomas y signos de anomalías del tracto urinario, ver una historia social y medioambiental, obtener una historia familiar cuidadosa de posibles causas genéticas, si tiene medicamentos nefrotóxicos, su historial médico, síntomas y signos de enfermedades sistémicas, y las pruebas de laboratorio, imágenes y muestras de tejido que debemos de utilizar para nosotros valorar al paciente es análisis de orina y sedimentos urinarios, la famosa relación albúmina-creatinina en orina, pruebas serológicas, el ultrasonido, la biopsia del riñón y las pruebas genéticas en algunas circunstancias. ¿Qué dicen los metaanálisis? Ustedes saben que el metaanálisis es más importante en evidencia que los ensayos clínicos randomizados por separado. Es una reunión de ensayos clínicos. Y mira, 8 ensayos clínicos randomizados, 46 estudios observacionales, FA y enfermedad renal y estadios 3 y 5, uso de anticoagulantes, 170,000 personas. En el metaanálisis es muy interesante. Es un metaanálisis por pares. Aquí tenemos los anticoagulantes orales versus la warfarina. Tenemos la anticoagulación versus no anticoagular al paciente, que sería desastroso. Y el metaanálisis de tipo red bayesiana, que es otro tipo de metodología. Anticoagulantes orales directos versus anticoagulantes orales directos, o sea, apixaban, dabigatran, entre ellos. ¿Y qué nos dice? ¿Qué pasa cuando yo doy anticoagulantes orales directos son superiores a la warfarina? Este metaanálisis demuestra que existe una disminución del 14% del riesgo de eventos trombóticos y 19% de sangrado. ¿Qué tenían los pacientes? Estaban fibrilando y tenían una tasa de filtración de 15 a 60. En ellos, la utilización de anticoagulación oral directa es superior estadística y significativamente a lo que pueda producir la warfarina. ¿Qué pasa cuando tengo anticoagulación sin beneficios significativos? Pacientes con FA en diálisis. Si tú no anticoagulas al paciente, el riesgo de eventos de sangrado sube al 28%. Es paradójico, ¿sí o no? Anticoagular al fibrilatorio con diálisis o no anticoagularlo. Eso habla que la anticoagulación, si nosotros vemos aquí, el paciente con diálisis pudiese tener un sangrado en un 28%. O sea, de 3 vamos a esperar un sangrado. Por eso es el dolor de cabeza que yo les decía. ¿Y qué pasa cuando yo incorporé un tipo de anticoagulante oral directo versus otro? El resultado en pacientes con FA y tasas de filtración de 25 a 30, 60, el apixaban ajustado a la dosis
parece ser superior a otros anticoagulantes orales directos. En conclusión, en este metaanálisis, en pacientes con FA y enfermedad renal de leve a moderada, los anticoagulantes orales son superiores a la warfarina, si bien aún no se puede determinar el agente preferido de los anticoagulantes. Sin embargo, es el apixaban el que sobresale. ¿Qué decía William Osler? El que estudia medicina como ustedes, sin libros, navega en el mar desconocido. Pero el que estudia medicina sin pacientes no va a navegar en absoluto. Vean pacientes. Ahora ya no tenemos libros. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos toda una biblioteca. Tenemos lo que quisiéramos. Ahora con la inteligencia artificial, lo que quieras. Yo estuviera encantado de estar en pregrado haciendo mi mejor esfuerzo utilizando técnicas de esta, que tú puedes bajar cualquier artículo, que tú puedes guardar cualquier libro, porque antes teníamos que ir a las bibliotecas. ¿Cuál es la terapia ideal cuando tenemos diálisis, tenemos que anticoagular porque tenemos fibrilación auricular? Hemos dicho cuál es mi primera respuesta. Es un dolor de cabeza. No le doy anticoagulante y sangra. ¿Te acuerdas del cabeza con anticoagulados y no anticoagulados? Sangra. ¿Por qué? Los diálisis tenemos que hacer, ¿qué cosa? Tienen una fístula o tienen un catéter. Cuando veo, sangra ese paciente. Peor si lo tenemos que anticoagular. Porque uno pensaría, mejor al dialítico no los anticoagules. Sangran más y tienen eventos. Segundo, la warfarina fue el único anticoagulante disponible de manera realista para nuestros pacientes en programas de diálisis. Es verdad. ¿Qué es lo que más se utiliza en las clínicas de diálisis? La warfarina. Pero ya hay evidencia y está cambiando que podemos utilizar anticoagulantes orales directos. ¿Por qué? Porque resultan más eficaces. ¿Qué significa eficaz? ¿Por qué yo doy anticoagulante a un paciente que tiene fibrilación auricular? ¿Qué quiero evitar? Hablen. Quiero evitar un evento trombótico. ¿Cuáles son los eventos trombóticos? El accidente cerebrovascular, una embolia de la pierna sistémica, una embolia mesentérica. ¿Ve que se disparan del corazón émbolos? Eso se llama eficacia. Los anticoagulantes orales directos en estudios de cortes y también ensayos clínicos randomizados han demostrado ser superiores a la warfarina. Y parecería ser que la apixaban produce menos sangrado que la warfarina, mayor. Y parecería ser que si le damos, como nos dice la guía, le damos inhibidores de bomba de protones como el estudio COMPAS con pantoprazol en pacientes que tienen deterioro de la función renal, aparentemente aumenta la posibilidad de mayor deterioro de la tasa. Mire esos cuestionamientos que tenemos. ¿Y qué significa? Ya hablamos de eficacia, reducir eventos. Y hablamos de seguridad. ¿Qué es seguridad? ¿Qué debemos de tener en cuenta? Seguridad es que no aumente el sangrado. Ve que le estoy dando anticoagulante. ¿Cuál es el sangrado en el paciente que estamos tratando con anticoagulantes en fibrilación auricular más temible?
¿Cuál creen que es el sangrado más temible? El cerebral. Ustedes en ocasiones han visto en su vida de estudiante algún paciente que lo vean en una terapia intensiva con una hemorragia cerebral por warfarina. ¿No? Bueno, yo sí he visto. Hemorragia por warfarina porque se nos fue la mano con la warfarina. Entonces, el ideal sería el fármaco anticoagulante ideal que no existe todavía. Unos se asemejan a ello, es que tenga eficacia, reduzca los eventos trombóticos, con un alto grado de seguridad, tenga menos sangrados. El que sangra más de la cabeza, ¿quién es? Los que toman warfarina. Los que sangran más del tubo digestivo son los anticoagulantes orales directos, porque sangrado cerebral es excepcional en comparación con la warfarina. Eso tienen que tener en claro ustedes. Es excepcional. Dos criterios, criterio de eficacia y criterio de seguridad. La terapia ideal, si me pregunta, todavía no hay grandes ensayos realizados con anticoagulantes orales directos que hayan excluido a pacientes con insuficiencia renal terminal. No existe. Todos, hasta 30, vimos los estudios pivotales. Algunos datos dicen, y esto es importante que lo vean, que el uso de rivaroxaban y dabigatran en pacientes con diálisis se asocia a resultados adversos. ¿Quién nos queda a nosotros? El apixaban. Si yo quisiera, fuera de cámaras, a pesar de que esto va a estar grabado, ¿cuál es el mejor perfil, tanto de seguridad como de eficacia? Lo tiene el apixaban. Si tu paciente te dice, doctor, no me gusta tomar pastillas 2 veces al día, ok, dale rivaroxaban, porque se da una sola vez al día, 20 miligramos, si tiene fibrilación auricular. Pero si yo tengo un paciente renal con la evidencia que hemos visto de esos estudios en pacientes en diálisis, posiblemente mi elección sería utilizar apixaban. Y esto lo respalda esta última evidencia. Anticoagulación en pacientes en diálisis con FA. Miren, apixaban versus warfarina, stroke y embolismo sistémico. Una P no significativa. ¿Qué significa eso? Que el stroke es igualmente presente tanto con apixaban como warfarina. En esta población de pacientes dialíticos con FA no se hace ninguna diferencia entre las dos. Es decir, apixaban no es inferior. Sangrado mayor, apixaban en rojo. Hay menos sangrado mayor con apixaban que con warfarina. Estadísticamente significativo. Sangrado gastrointestinal, que es el cuco de los anticoagulantes orales directos. Estadísticamente significativo. Existe una disminución en el sangrado mayor en comparación con warfarina. En el sangrado intracraneal, los dos no se hacen daño. Y en la muerte cardiovascular tampoco hay evidencia. Entonces, el apixaban, de acuerdo a este análisis en Estados Unidos de FA con enfermedad renal crónica terminal, posiblemente es tan bueno como la warfarina en la prevención del accidente cerebrovascular en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal y en realidad se asocia con menor riesgo de hemorragia.
anticoagulación en enfermedad renal. ¿Qué puntualizamos? Que el enfermo renal crónico tiene un mayor riesgo ¿de qué? De FA, en relación con aquellos sin enfermedad renal crónica y que tengan un riesgo también mayor de accidente cerebrovascular. Punto 2. Cuando tengamos una tasa de filtración de 30 a 50, de 30 a 50, que ya es deterioro de la función, los anticoagulantes orales directos han demostrado no ser inferiores a la warfarina y tener un perfil de seguridad más favorable. Ahí tú puedes usar los tres, cualquiera de ellos. Cuando tengamos pacientes en estado 5D con fibrilación, es decir, un deterioro mayor, no hay datos clínicos suficientes de eficacia y seguridad para recomendar rutinariamente el tratamiento con antivitamina K en la prevención. Sin embargo, lo tenemos que utilizar. Pero ahí ponemos a la Apixaban con un interrogante. De acuerdo a la evidencia que hemos visto, sería una alternativa. En el punto 3, en el punto 4, si tenemos dificultades en este paciente, la ablación con catéter, que es superior al tratamiento farmacológico antiarrítmico para evitar la recurrencia de FA, tiene una seguridad comparable en la población con enfermedad renal crónica y sin enfermedad renal. Supongamos, tenemos un paciente que no tenga enfermedad renal crónica y está fibrilando, pero cada fibrilación lo lleva al hospital porque es paroxística y lo descompone hemodinámicamente. Es joven, trabaja. Le podemos ofrecer ablación de las venas pulmonares, que es mucho más útil que los antiarrítmicos y podemos evitar la fibrilación de ese paciente. Y si la evitamos ya no está yendo a la emergencia. Ahora, si yo tengo paroxismo de fibrilación auricular, tengo el mismo riesgo de accidente cerebrovascular. Punto 5. No se olviden de la muerte súbita cardíaca, que es aumentada en la enfermedad renal crónica o enfermedad renal crónica terminal. Es mucho prevalente. El paciente de diálisis se muere de muerte súbita. ¿Con qué frecuencia, estando dializándose el paciente o post-diálisis, o sea, precoz, cuando está llegando a su casa, algunos fallecen? Punto 6. Este dolor de cabeza que yo tengo ahorita de hablar de aquello, debemos de compartirlo con un equipo multidisciplinar. El cardiólogo, el nefrólogo, el hematólogo, para poder tratar este tipo de pacientes. Es difícil tratar fibrilación en el contexto de insuficiencia renal terminal. Si no le damos más eventos, si le damos, tenemos otros eventos, especialmente hemorrágicos. Conclusión. Hay dos conclusiones, el tipo 1 y la 2. ¿Cuál es la primera conclusión? Decidir qué anticoagulante utilizar en falla renal y fibrilación depende ¿de qué? De la tasa de filtración glomerular. No te estoy pidiendo cuánto de microalbuminuria, macroalbuminuria tienes. Ojo en el examen. Tasa de filtración es lo que yo necesito para la elección del anticoagulante oral, directo o la warfarina. ¿Faltan pruebas de la eficacia y seguridad de los anticoagulantes orales directos en pacientes con enfermedad renal crónica terminal? Sí, faltan pruebas. Pero ya tenemos un indicio. El que mejor perfila para esa etapa es el Apixaban.
Y siempre una conclusión, cuando se habla de enfermedad terminal o enfermedad renal, es que la enfermedad cardiovascular es prevalente. ¿De qué se mueren los pacientes? 90% se mueren ¿de qué? De enfermedad cardiovascular. Conclusión 2. Y aquí le dejo, en esta conclusión 2, lo que deben de hacer. Después de tanto hablar, si yo tengo una tasa de filtración glomerular de 30 a 90, los anticoagulantes orales directos son mejores que la warfarina. Usen anticoagulantes orales directos. ¿Qué hago pensar yo? Que la enfermedad renal crónica no es la etapa terminal. Cuando ya está en diálisis, ya se nos fue el tren. Tenemos que velar por los que todavía están en proceso. ¿Pero de qué se mueren los que están en proceso? Del corazón y de eventos cardiovasculares. Y uno de esos eventos que se puede presentar es la fibrilación auricular con un stroke. ¿Qué elijo? Anticoagulantes orales directos, cualquiera el que tú creas. 2. Si tienes tasa de 15 y 29, existe una amplia experiencia clínica con warfarina en estos pacientes, pero hemos visto que hay una nefropatía por warfarina y que hay una calcificación exponencial cuando utilizamos warfarina y que el sangrado de los pacientes también es más manifiesto y también un sangrado ¿de qué tipo? Intracraneal. Pero si utilizas warfarina lo puedes hacer, pero los anticoagulantes orales directos se pueden usar con ajuste de dosis renal. ¿Cuál es ese ajuste de dosis renal? 75 dabigatran para los americanos, los europeos no consideran eso, no le dan dabigatran, no para esa 15-29. Apixaban, si cumple 3 de los 2 criterios, si cumple 2 de los 3 criterios, perdón, que era creatinina 1,5, 80 años o más, o que tenga menos de 60 kilos. Si tiene 2 de 3, dale la dosis 2.5 cada 12 horas. ¿Por qué? Porque si te equivocas en valorar bien eso y darle la dosis correcta, ¿qué le va a pasar al paciente? Más eventos, más embolia y más sangrado. Y al final, los que tienen menos de 15 o están en hemodiálisis, el apixaban es el único anticoagulante oral directo recomendado y el apixaban sangra menos que la warfarina.